Pues hoy nos tomamos un pequeño descanso de Primero de Samuel y vamos a abrir nuestras Biblias en el profeta Isaías, este libro precioso que realmente nos ayuda a profundizar en lo que es el Evangelio. Toda la preparación previa a cuando Cristo Jesús viniera lo encontramos en Isaías. Es maravilloso y os recomiendo que lo leáis y lo estudiéis en casa. Y uno de los textos maravillosos, de los muchos textos maravillosos que podemos encontrar en este libro, lo encontramos en el capítulo 35, Isaías 35. Es una promesa sobre un futuro precioso que viviría el pueblo de Israel. Una promesa que también hemos de decir, nosotros podemos gozar también por añadidura. Por lo tanto, una promesa cumplida para nosotros. Isaías 35. Y vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor. Padre Santo, te amamos y te glorificamos, oh Señor, por todo cuanto tú has hecho. Cuán bello eres, oh Señor, cuán precioso es tu nombre y cuán hermoso lo que has hecho y lo que haces en nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a seguir fortaleciéndonos en ti, que seas tú el que toma estos corazones y los hace suyos, oh Señor. Nos rendimos a ti para alabarte, para glorificarte, para aprender sobre tu nombre. Y gracias, Señor, porque tú prometes, no tienes necesidad de prometer y aún así prometes a tu creación y tú cumples, oh Señor, pues eres Dios fiel. Gracias, oh Padre, en el soberano nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Isaías 35, para ponernos un poco en contexto, Isaías es un libro que habla mucho sobre el juicio que habría de venir sobre Israel. Hemos estado estudiando Primero de Samuel y hemos visto cómo el pueblo vive en un círculo vicioso en el cual pecan olvidándose de Dios, se vuelven al Señor para pedir su protección, para pedir su salvación. El Señor levanta a alguien, estos entonces se vuelven al Señor, muere esta generación y vuelve una generación que no conoce a Dios, pecando y volviendo otra vez a necesitar un Salvador. Creemos que esto con los reyes ya no pasaría, pues esto lo vemos evidenciado sobre todo en el libro de Jueces. Pero no, porque llega el último de los jueces, que es Samuel, que es juez y es profeta, e instaura la monarquía, no porque el Señor quería que hubiera rey, sino porque el pueblo quiere ser como las demás naciones. Pero el Señor les advierte, estos reyes que pongáis, porque queréis ser como las otras naciones, os serán de quebranto, o serán de tropezadero. Pasamos por muchos monarcas, por muchos reyes, por muchos nombres, incluso por una división en el pueblo, y nos encontramos con que la situación no ha cambiado. ¿Por qué los reyes serían de tropiezo para el pueblo? Porque serían precisamente los reyes los que pondrían los altares en lugares altos a otros dioses. Por lo tanto, nos encontramos ya en un punto de inflexión. El Señor ha dicho, basta, esto no puede ser así. Y nos encontramos entonces en el momento del juicio. Ante la idolatría, el Señor pone un alto. E Isaías está advirtiendo al pueblo, viene juicio. Vienen las naciones que se apoderarán sobre nosotros. De manera que Isaías es un momento en el cual realmente nos podemos poner tristes. Porque vemos que el Señor castigará con poder a su propio pueblo. Por eso Isaías 35 es una luz de esperanza. Encontramos realmente muchos atisbos de esperanza en el libro de Isaías. Lo hemos visto ya cuando hemos estudiado el cántico del siervo sufriente, más adelante de lo que estaremos estudiando hoy. Pero también lo vimos al principio, normalmente un texto que leemos en tiempo de Navidad, cuando vamos y decimos, mas no siempre habrá oscuridad, pues una virgen dará a luz. Y aquí pues sabemos que es el cumplimiento en Cristo Jesús. E Isaías 35 es uno de esos textos que arrojan un poco de luz en medio del juicio justo del Señor.
En medio del juicio el Señor dice, Isaías 35, versículos 1 y 2. Se alegrarán el desierto y el sequedal. La estepa se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá sin falta y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Dios, el esplendor de nuestro Dios. En medio del juicio el Señor promete que vendrían días de gozo. Viene juicio, viene una conquista, viene un pueblo al que vosotros no podréis hacer frente, pero habrá gozo. Parece un poco contradictorio que el Señor diga, vienen momentos difíciles, pero también viene gozo. Y es que a pesar de que el Señor apunta hacia el juicio que se aproxima hacia el pueblo, esta porción se centra su mirada en lo que ocurrirá con los fieles que volverán a Dios. Por lo tanto, volverán a disfrutar de las bendiciones de Dios para sus vidas. Hay bendición si nos volvemos a Dios. Hay bendición solo en Dios. De manera que en medio del juicio el Señor también promete bendición. Porque el juicio del Señor es para corrección. Muchas veces nos da miedo pensar que el Señor nos vaya a destruir. Y podría destruirnos porque es Dios y su poder es en sobremanera sobre nosotros. Pero muchas veces nos encontramos con que el Dios justo también es el Dios de gracia. Y esto no es contradictorio. Así como hace justicia, trae bendición. Así como hace justicia, trae gracia. Así como trae gracia, trae misericordia. Vendrán días de gozo. Por lo tanto, ante las noticias, dice el versículo 3 y 4, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Y qué profecía y qué promesa tan preciosa vemos en el Señor, pero qué orden tan directa también. Viene juicio, alegraos y cobrad ánimo. Señor, pero ¿viene juicio? Sí. Y yo mismo, diría el Señor, seré el que impartirá justicia. Y yo mismo también podría decir, vendré y os salvaré. Vuélvete al Señor porque el juicio viene, pero si estás en Él, verás su salvación. Alegraos, cobrad ánimo. El juicio del Señor es inminente sobre el pueblo de Israel y Él está aquí, llamándolos a fortalecer las manos cansadas. Porque así como vendría juicio, Dios también promete un día que el pueblo de Israel retornaría. En el tiempo del exilio, el juicio del que está hablando Isaías, estos serían llevados cautivos, serían arrastrados de su lugar de origen y serían conquistados por otras naciones. En términos del siglo XXI, serían refugiados, serían esclavos, serían inmigrantes. Alegraos, cobrad ánimo, porque así como un día vendrán y os conquistarán y un día vendrá el juicio del Señor sobre este pueblo idólatra, también vendrá el día en el que Él os liberará y os hará volver y habrá reedificación. Y habrá restauración, pero antes de la restauración es necesario el quebranto. Pero fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, el camino a casa será largo. Afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos. No temáis. En otras palabras, animad a los de corazón apocado, porque viene juicio, viene un tiempo de cautiverio, pero Dios ha prometido que el pueblo saldría de su cautividad.
Y adelanto que al salir de la cautividad también saldrían de su idolatría. Porque el juicio del Señor, la corrección del Señor es para santidad. De manera que no habéis de temer, no tengáis miedo, porque el Señor mismo será quien os salva. Vuestro Dios viene, dice el versículo 4, con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Una promesa preciosa. Él no mandará a otros. Hasta ahora había mandado a otros. Mandó a gente como Sansón, como Gedeón, como Josué antes que todos ellos. Como Saúl, a quien estamos estudiando, como David, que empezaremos a estudiar un poquito después. Reyes, algunos buenos, otros malos, jueces, algunos más duraderos, otros menos, pero nunca esa salvación era duradera. De manera dice que Dios mismo vendrá y os salvará. Si Dios mismo viene y salva, su salvación es eterna, es perfecta, no tiene caducidad. Por lo tanto, alegraos y cobrad ánimo. Versículos 5 y 7 al 7. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y destapados los oídos de los sordos. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas brotaron en el desierto y torrentes en la estepa. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedad en lugar de manantiales de agua. La guarida de los chacales donde ellos se refugian será lugar de cañas y juncos. En otras palabras, Dios promete traer sanidad, una libertad completa, una libertad no solo respecto a el cautiverio que habían de sufrir, sino una libertad también del corazón, del alma, del espíritu. No es solo de lo físico, una libertad completa, una sanidad absoluta. Y si lo has estado notando, esto nos está llamando constantemente al Nuevo Testamento. Ya Él dijo que vendría en persona. Esto ya nos tiene que llevar a los evangelios inmediatamente, pero también, hermanos, nos está llamando al Nuevo Testamento en Mateo 11. Mateo 11. Y es el Señor Jesús hablando y diciendo este mensaje precioso que se repite ya desde Isaías 35 y Mateo 11, versículos 2 al 6. Dice que Juan, que estaba en la cárcel, había oído los hechos de Cristo y envió a 2 de sus discípulos para preguntarles: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¿Eres tú aquel de Isaías 35 o esperamos a otro? ¿Eres tú el que ha de cumplir todas estas promesas o esperamos a otro? Y Jesús le respondió: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, y dichoso es el que no halle tropiezo en mí. ¿Eres tú, Jesús, el Cristo, el prometido por Dios? ¿Eres tú? Bueno, mira, decidle a Juan lo que veis. Testificadle los hechos que hoy están ocurriendo aquí. Y entonces volvemos otra vez a Isaías 35. Los ojos de los ciegos serán abiertos. Decidle a Juan que los ciegos ven, destapados los oídos de los sordos. Decidle a Juan que los sordos escuchan. También dice Isaías 35, el cojo saltará como un ciervo. Decidle que los cojos andan. Y cantará la lengua del sordo. Los mudos hablan, porque aguas brotarán en el desierto y torrentes en la estepa. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en lugar de manantiales de agua. La guarida de los chacales, de esos animales
peligrosos, donde ellos se refugian, será en lugar de juncos y de cañas. El Señor trae sanidad completa, absoluto. Por eso el Señor llama a su pueblo en medio del juicio a gozarse. Porque Él pondría remedio al pecado, a la cautividad, ya no solo del pueblo, ya no solo física, sino también la cautividad de la mente, la cautividad del corazón. Un remedio perfecto, un remedio absoluto. Me encanta, uno de mis pasajes favoritos siempre que puedo lo comparto. Me encanta los cánticos que encontramos al principio del Evangelio de Lucas. Son 4 cánticos preciosos. Uno de ellos es el cántico de Zacarías, un hombre que no podía tener hijos por su edad. Y entonces, mientras sirve en el templo, se le aparece un ángel y dice: de aquí a 1 año tú serás padre. Y no le cree. De manera que le dice: porque no has creído, tú te quedarás mudo. Y dice que la gente esperaba afuera, y como veían que no salía, se empezaban a preocupar. Y cuando ven que por fin sale, y Zacarías sale y no puede hablar, dicen: ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué ha hecho el Señor? Para hacer la historia corta, y podéis leerlo, y es precioso, llega el momento en el que nace su hijo. Tiempo después, precisamente este niño que nació es aquel que preguntaría: ¿eres tú el Cristo o hemos de esperar a otros? Juan el Bautista. Al que el Señor le dice: mira, los ciegos ven, los cojos andan, los sordos escuchan. Y a su padre, que se había quedado sin habla, entonces lo primero que dice no es: bienvenido, hijo mío, aunque era el anhelo de su corazón. E imagínate llegar a una edad bastante avanzada sin haber podido tener un hijo. Lo primero que dice es: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque, como nos dice aquí, los ciegos verán, los oídos sordos escucharán, el cojo saltará y cantará la lengua del mudo. Porque lo que Zacarías empieza a decir es el cántico de Zacarías. Cantará la lengua del mudo. La sanidad del Señor es perfecta, es plena. Y el cumplimiento de su palabra es absoluto. Alegraos, cobrad ánimo. Viene sanidad, habrá sanidad. Alegraos, cobrad ánimo. Sí viene juicio, sí viene castigo, pero el Señor no deja nunca de ser fiel. Pero nos hará salir de la cautividad. Él en persona lo hará. Qué promesa tan preciosa encontramos en Isaías 35. Pero no termina ahí, versículo 8 al 10. Habrá allí calzada y camino, el cual será llamado camino de santidad. No pasará por ahí ningún impuro, sino que Él mismo estará con ellos. El que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá ahí león ni fiera subirá por él, ni allí se encontrarán, para que caminen los redimidos. Y los redimidos por el Señor volverán a Sión con cánticos de júbilo y con alegría dibujada en sus rostros. Tendrán gozo y alegría, y desaparecerá el llanto y la tristeza. Viene un tiempo en el que caminaremos, dice Isaías, por este camino de santidad. Y no importa quién seas, no importa qué tan torpe seas, no importa nada de esto, porque el que transite por este camino de santidad verá la bendición de Dios. Y es Dios mismo el que les hará de guía. Y vamos al Nuevo Testamento una vez más y nos encontramos que es Dios mismo el camino.
la verdad y la vida. Y los que transiten por esta senda no se extraviarán, no se perderán, no verán muerte. Tenemos que entender que el cumplimiento pleno entonces de este capítulo, en medio del juicio, un capítulo de esperanza, de luz, un capítulo de promesas, el cumplimiento pleno de todo esto no es nadie más que Cristo Jesús. Él ha venido a traer sanidad, a traer santidad, a traer todo cuanto el ser humano ha necesitado, a traer redención, a traer salvación, a darnos un hogar. Hermanos, realmente vemos los tiempos de Isaías y vemos los tiempos de hoy y no hemos cambiado. En los tiempos de Isaías, el pueblo de Dios era un pueblo idólatra, alejado de Dios. Y en nuestros tiempos es necesario que nos preguntemos, ¿y la iglesia? ¿Somos una iglesia idólatra, alejada de Dios? Si el Señor estuviese hoy aquí, ¿daría halagos o criticaría? ¿Qué haría? ¿Traería también el látigo, como cuando entró al templo en Jerusalén en su tiempo? Hermanos, estas preguntas son necesarias porque no nos creamos que podemos evitar todo esto. No nos creamos que estamos exentos de cometer estos fallos. Solo podremos evitarlo si estamos aferrados al Señor. Solo podremos evitarlo si vamos diariamente ante el Señor. Hermanos, el ejemplo del pueblo de Israel para nosotros es constante. Muchas veces los vemos con desprecio. Aquellos que mataron a Jesús, aquellos que fueron detrás de ídolos, aquellos que pidieron un rey. Y nos olvidamos que nosotros como pueblo podemos caer en el mismo error. Aquellos que se dejaron llevar por el mundo, aquellos que cayeron en el materialismo como ídolo, aquellos que dejaron su primer amor. Hermanos, esto es un llamado de atención. Puede venir juicio hoy sobre la iglesia. Y sin lugar a duda viene juicio sobre el pecado y sobre la humanidad. De manera que el tiempo de Isaías no es diferente al tiempo de hoy. Y por lo tanto el mensaje de esperanza es el mismo. Vendrán días de gozo. En medio del juicio, todo aquel que esté ante el Señor puede tener gozo. Alegraos, cobrad ánimo, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, animar al de corazón apocado. No temáis, porque el Señor es nuestro Salvador. Pero estemos en la obra, estemos activos. Alegraos y cobrad ánimo para trabajar, no para estar sentados, no para estar quietos. Nuestro Señor no nos ha mandado a eso y nos ha dado una misión como iglesia. Id y predicad. Pero alegraos y cobrad ánimo porque Dios en persona es nuestro Salvador. Habrá sanidad, hay sanidad y hay camino de santidad. Pero todo esto, que para ellos será futuro, para nosotros es a presente. Ya Dios ha cumplido con estas promesas. Dios mismo ya vino y ha salvado. Él ya trajo libertad. Él ya trajo sanidad. No nos desviemos de este camino, del camino de santidad. Porque nosotros hemos sido llamados a transitar por esto constantemente. De manera que debemos conocer este texto y debemos vivirlo también. Es Dios que se da a sí mismo, por lo tanto podemos gozarnos. Es Dios el que trae salvación, por lo tanto podemos ser
salvos. Es Dios quien trajo sanidad, por lo tanto debemos ser santos. Es Dios quien nos guía y nos cuida en nuestro diario vivir, por lo tanto no tenemos excusa. Cristo Jesús son las buenas noticias de Isaías 35, pero Cristo Jesús también debe ser aquel camino por el cual transitamos diariamente. Que el Señor nos dé sabiduría a esto. Y si tú aún no conoces la salvación del Señor, si aún no conoces a aquel que ha traído libertad, te animo a conocerlo de manera personal. No esperes más. Que el Señor nos ayude y el Señor nos bendiga a vivir estas palabras. Padre Santo, te alabamos y te glorificamos, oh Señor, porque es verdad que has traído libertad. Es verdad, Señor, que viene juicio. Viene un momento en el que el pecado, Señor, no volverá a quedar impune. Señor, es verdad que cuando tú llames a tu iglesia, oh Señor, tendremos que estar ante ti, ante el Santo, y rendirte cuentas. Así que, Padre, te pido que nos ayudes a cumplir con tu palabra. Ayúdanos a fortalecer nuestras manos porque están cansadas. Ayúdanos, Señor, a afirmar nuestras rodillas porque son endebles. Anima, Señor, nuestros corazones porque están apocados. Y gracias, Señor, porque esto tú lo haces en tu Hijo Cristo Jesús. De manera, Señor, que también nuestra oración es: usa, Señor, nuestras manos, pues son fortalecidas en nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, en nuestro diario caminar, porque nuestras rodillas han sido fortalecidas, pues estamos cimentados en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a amar, porque nuestro corazón ya no está apocado por Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú en persona has traído libertad, salvación, restauración. Señor, ayúdanos a compartir estas buenas nuevas de la sanidad completa que ha traído Cristo Jesús. Padre, queremos ver a los ciegos ver, a los mudos hablar, a los sordos oír, a los cojos andar. Pero sobre todo, Señor, queremos ver a aquellos que estaban muertos como nosotros lo estuvimos en delitos y pecado, bailar en vida ante ti, oh Señor. Padre, queremos también reconocer que como iglesia es necesario que reflexionemos en torno a nuestro andar. Y gracias, Señor, porque en el camino de la santidad que tú has traído, por torpes que seamos, si tú eres nuestro guía, no nos extraviaremos, no nos perderemos, Señor, porque tú eres el guía perfecto. Ayúdanos, Señor, a poder vivir todo esto y a ponerte, Señor, como centro de nuestras vidas. Que podamos, Señor, gozarnos en ti, animarnos en ti, vivir para ti. Toma, Señor, nuestra vida, nuestro corazón es tuyo. Nosotros somos para ti. Y gracias, Señor, porque tú también fuiste el Salvador para nosotros. Eres el Salvador para nosotros. Te alabamos y te glorificamos hoy, mañana y por los siglos de los siglos, porque tú cumples tus promesas. Y esta promesa se ha cumplido ya en Cristo Jesús. Amén y amén.